Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video especial. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Tatiana Slosberg, una mujer que nació dentro de una de las familias más poderosas y observadas de Estados Unidos, pero que eligió caminar lejos del ruido. Detrás de su imagen discreta y correcta, existen presiones, silencios y preguntas que casi nadie se atreve a formular. Este no es un relato de morbo, sino una exploración profunda de lo que significa vivir bajo un apellido que pesa como una sombra permanente. Antes de avanzar, quiero que sepas algo importante. Todo lo que escucharás en esta primera parte se basa únicamente en hechos verificables y análisis sociales ampliamente documentados. Tatiana Slosberg no es una celebridad tradicional, no busca cámaras ni titulares, y precisamente por eso su historia resulta tan inquietante para el público moderno, acostumbrado a vidas expuestas sin pudor. Hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente John F. Kennedy, Tatiana creció rodeada de símbolos de poder, tragedia histórica y expectativas imposibles de cumplir. Desde muy joven aprendió que, para alguien con su apellido, incluso el silencio puede convertirse en noticia. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. A diferencia de otros miembros de su familia, Tatiana eligió una ruta clara y aparentemente sencilla: estudiar, escribir, investigar y mantenerse al margen del espectáculo político y mediático. Se formó como periodista y activista ambiental, enfocando su trabajo en temas de cambio climático y responsabilidad social, áreas que rara vez generan escándalos, pero que exigen una enorme disciplina intelectual. Sin embargo, vivir de manera discreta no significa vivir sin presión. Cada decisión personal, cada aparición pública, cada ausencia, ha sido interpretada, analizada y juzgada por observadores externos que nunca han estado en su lugar. En esta primera parte, no hablaremos de rumores ni de hipótesis extremas. Aquí establecemos el terreno firme, los hechos comprobados, el contexto real de una mujer que, aún estando viva y lejos de cualquier tragedia confirmada, carga con una herencia histórica marcada por pérdidas, violencia y expectativas rotas. Comprender este punto es esencial antes de avanzar hacia las capas más profundas de esta historia, donde la psicología, la presión social y las suposiciones colectivas comienzan a mezclarse peligrosamente con la realidad. Para comprender verdaderamente a Tatiana Slosberg, es imprescindible retroceder y observar el entorno en el que creció, no como un cuento de privilegios, sino como un espacio cargado de simbolismo y tensión histórica. Nacer dentro de la familia Kennedy no es simplemente heredar un apellido famoso. Es asumir una identidad pública antes incluso de formar una identidad personal. Desde su infancia, Tatiana estuvo rodeada de relatos de grandeza política, pero también de tragedias que marcaron a su familia de manera irreversible. El asesinato de su abuelo, John F. Kennedy, y las múltiples pérdidas que siguieron dentro del clan, convirtieron el apellido en sinónimo tanto de poder como de fatalidad. A diferencia de generaciones anteriores, su madre, Caroline Kennedy, tomó una decisión consciente: proteger a sus hijos del foco mediático tanto como fuera posible. Tatiana creció lejos de la política activa, sin discursos públicos ni campañas, con una educación orientada al pensamiento crítico y la responsabilidad social. Este intento de normalidad, sin embargo, siempre tuvo límites claros. Las escuelas que asistió, los círculos académicos que frecuentó y las oportunidades profesionales que se abrieron ante ella estuvieron inevitablemente influenciados por su origen. En su etapa universitaria, Tatiana se inclinó hacia el periodismo y la escritura, no como una vía hacia la fama, sino como una herramienta de análisis y denuncia. Su trabajo se centró en temas ambientales, especialmente el cambio climático, un ámbito que requiere rigor,
datos y paciencia, no titulares escandalosos. Colaboró con medios reconocidos y publicó investigaciones que reflejan una preocupación genuina por el futuro del planeta, manteniendo siempre un perfil bajo y evitando el protagonismo personal. Este enfoque contrastó fuertemente con la imagen que muchos esperaban de una heredera Kennedy. Sin embargo, incluso esta elección profesional fue interpretada por el público y la prensa bajo el prisma del apellido. Para algunos, su compromiso ambiental era una continuación lógica del legado político de su familia. Para otros, era una forma elegante de mantenerse relevante sin exponerse al desgaste de la política tradicional. Rara vez se la analizó simplemente como una profesional independiente, lo que refuerza una constante en su vida, la dificultad de ser vista como individuo y no como símbolo. En esta segunda parte, queda claro que la vida de Tatiana Schlossberg no puede entenderse sin este contexto. No se trata solo de lo que ha hecho, sino del peso invisible que acompaña cada una de sus decisiones. Este trasfondo explica por qué su figura despierta tanta curiosidad, y por qué cualquier silencio, ausencia o cambio en su vida genera interpretaciones desproporcionadas. Con esta base establecida, estamos listos para avanzar hacia un terreno más íntimo, su vida personal y las presiones psicológicas que rara vez se discuten en voz alta. Hablar de la vida personal de Tatiana Schlossberg implica moverse en un territorio delicado, donde la información confirmada es escasa y el respeto resulta indispensable. A diferencia de muchas figuras públicas contemporáneas, ella ha mantenido su matrimonio y su vida privada lejos de los focos, sin exhibiciones ni declaraciones emocionales destinadas al consumo mediático. Este silencio no es casual, sino una elección consciente que refleja una comprensión profunda del precio que puede tener la exposición constante. En un mundo donde la intimidad se convierte fácilmente en espectáculo, Tatiana optó por proteger ese espacio como una forma de supervivencia. Desde una perspectiva psicológica, crecer bajo la sombra de un apellido histórico genera una presión difícil de dimensionar desde fuera. No se trata solo de cumplir expectativas de éxito, sino de evitar errores que, en otras personas, pasarían desapercibidos. Cada relación, cada decisión sentimental, cada cambio en la vida cotidiana puede ser interpretado como un reflejo del estado interno de la familia Kennedy en su conjunto. Este nivel de escrutinio constante puede generar una sensación permanente de vigilancia, incluso cuando no hay cámaras presentes. El matrimonio de Tatiana ha sido descrito, por las pocas fuentes disponibles, como una relación estable y discreta, basada en valores compartidos y en una vida lejos del ruido político. No existen escándalos confirmados, ni declaraciones públicas dramáticas, ni episodios que alimenten titulares sensacionalistas. Y, sin embargo, precisamente esta normalidad resulta desconcertante para una parte del público. La ausencia de conflicto visible suele interpretarse, erróneamente, como la antesala de algo oculto. Aquí es donde comienzan a surgir las proyecciones colectivas. La historia de su familia, marcada por tragedias reales, ha creado una narrativa cultural donde el dolor parece inevitable. Muchos observadores, de manera inconsciente, esperan que cada generación repita ese patrón. Este fenómeno no nace de hechos concretos, sino de una construcción social que confunde legado histórico con destino personal. En esta tercera parte, no afirmamos la existencia de crisis ni secretos ocultos. Lo que analizamos es el impacto psicológico de vivir bajo una expectativa constante de tragedia. Entender esta presión es clave para comprender por qué figuras como Tatiana Schlossberg eligen el silencio, la distancia y la discreción extrema. Con este marco emocional y humano claro, el siguiente paso será adentrarnos en el terreno más incómodo, las hipótesis, las narrativas hipotéticas y la fascinación del público por los escenarios más oscuros.
En esta cuarta parte entramos deliberadamente en un terreno distinto, no para afirmar hechos inexistentes, sino para analizar un fenómeno social recurrente, la necesidad del público de imaginar escenarios extremos cuando se trata de figuras asociadas al poder y a la tragedia histórica. Aquí no hablamos de acontecimientos reales, sino de construcciones hipotéticas que surgen una y otra vez en medios, foros y conversaciones privadas. Tatiana Schlossberg se convierte así en un espejo donde muchos proyectan miedos, expectativas y obsesiones colectivas. El simple hecho de que su vida sea tranquila provoca sospechas en una cultura acostumbrada al drama permanente. Imaginemos por un momento cómo funcionaría la maquinaria mediática si el silencio de Tatiana se rompiera. No harían falta declaraciones explícitas ni pruebas concretas. Bastaría una ausencia prolongada, un cambio de rutina o una fotografía mal interpretada para activar titulares ambiguos y especulaciones desmedidas. Este tipo de narrativas no nacen de la realidad, sino del vacío informativo que la discreción deja atrás. En estas hipótesis, el esposo de Tatiana suele ser colocado en una posición simbólica particular. No como una persona real con una vida propia, sino como una figura secundaria a la que se le atribuiría, injustamente, el rol de testigo silencioso o portador de verdades ocultas. Es un patrón clásico, cuando no hay información, se inventa un confidente, alguien que supuestamente sabe más de lo que dice. Esta dinámica revela más sobre la psicología del público que sobre la vida de la pareja. Otro escenario recurrente es el de la tragedia inevitable. La historia de la familia Kennedy ha sido tan marcada por eventos dolorosos que muchas personas asumen que cualquier descendiente está destinado a un final oscuro. Desde esta lógica distorsionada, incluso una vida estable se percibe como una calma sospechosa. La imaginación colectiva transforma la prudencia en misterio y la normalidad en una amenaza latente. Es crucial subrayar que estas hipótesis no se basan en hechos verificables. Son construcciones narrativas alimentadas por décadas de mitificación, por una cultura mediática que prioriza el impacto emocional sobre la verdad. Analizar estos escenarios no significa validarlos, sino exponer cómo funcionan y por qué resultan tan atractivos para una audiencia global. Comprender este mecanismo nos prepara para el último paso, reflexionar sobre lo que dice de nosotros esta fascinación por el drama ajeno y el límite entre información y morbo. Llegamos a la parte final de esta historia, y es aquí donde la figura de Tatiana Schlossberg deja de ser solo una persona concreta para convertirse en un símbolo de algo mucho más amplio. A lo largo de estas 5 partes, hemos visto cómo una vida real, discreta y basada en hechos verificables puede transformarse, en la imaginación colectiva, en un terreno fértil para suposiciones extremas. Este proceso no ocurre por casualidad, sino por una combinación peligrosa de historia, poder, silencio y expectativas culturales. Cuando el público no recibe drama, lo inventa. La fascinación por los supuestos secretos, confesiones o tragedias inexistentes dice menos sobre Tatiana y más sobre la sociedad que la observa. Vivimos en una época donde la atención se ha convertido en una moneda. Historias tranquilas parecen no tener valor narrativo. La calma incomoda, la normalidad aburre y el silencio se interpreta como una provocación. Incluso una mujer viva, activa y comprometida con causas reales puede ser empujada simbólicamente hacia escenarios oscuros que nunca ocurrieron. El apellido Kennedy amplifica este fenómeno. Décadas de mitificación han creado la idea de que cada miembro de la familia debe cargar con un destino trágico. Como si la historia se repitiera de manera inevitable. Esta narrativa ignora una verdad fundamental: las personas no son extensiones de los mitos que las rodean. Tatiana Schlossberg no es una reliquia del pasado ni una protagonista de una tragedia anunciada, sino un individuo que ha elegido conscientemente la discreción como forma de libertad.
El problema surge cuando la línea entre análisis y morbo se vuelve borrosa. Imaginar escenarios hipotéticos puede ser un ejercicio intelectual válido, pero convertirlos en verdades emocionales consume la empatía y distorsiona la realidad. El esposo, la familia, el entorno cercano pasan a ser piezas de un relato ficticio que nunca aceptaron protagonizar. En ese punto, el espectador deja de informarse y comienza a invadir. Esta historia, en última instancia, nos obliga a mirarnos al espejo. ¿Por qué necesitamos que las figuras públicas sufran para sentirnos interesados? Porque el éxito silencioso resulta sospechoso y la estabilidad parece una mentira. Responder a estas preguntas es más incómodo que inventar un escándalo, pero también es mucho más honesto. Concluir este relato no significa cerrar un misterio, porque no hay ninguno que resolver. Significa reconocer el derecho a una vida privada, incluso cuando el apellido es famoso y la historia pesa. Tatiana Slosberg sigue viva, trabajando, escribiendo y eligiendo el silencio en un mundo que grita sin descanso. Y quizás, en esa elección, se encuentre la confesión más poderosa de todas.